Hola, en este vídeo vamos a ver una aplicación de las ecuaciones para calcular distancias a lentes delgadas resolviendo un problema concreto sobre una lente concreta. Nos dicen, en un objeto de 8 centímetros de altura se coloca a 32 centímetros de una lente delgada, debería decir convergente, no, al copiarlo he omitido ese dato. 32 centímetros de una lente delgada convergente, de 16 centímetros de distancia focal. Dicen en el apartado A que realicemos el trazado de los rayos y digamos cuáles son las características de la imagen. Y en el apartado B que determinemos el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es subrayar los datos característicos para ver dónde tenemos que poner el objeto. Nos dicen un objeto de 8 centímetros de altura se coloca a 32 centímetros de una lente delgada de 16 centímetros de distancia focal. 16 centímetros es la distancia focal, 8 centímetros de altura y 32 centímetros es la posición a la que lo colocamos. Fijaros, si 16 centímetros tiene de distancia focal y lo estamos colocando a 32 centímetros, la distancia del objeto es justo el doble que la distancia focal. Por tanto, si esta es la distancia focal, este es el foco objeto de la lente, el objeto estará colocado al doble de la distancia focal. Podríamos considerar que el objeto está colocado aquí, a una distancia doble de la distancia focal. En este caso, este sería el foco objeto, este sería el foco imagen. Y la lente que hemos dicho que es convergente. Tendríamos una lente convergente, el objeto, el foco imagen y el foco objeto. Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a hacer el apartado A que dice que realicemos el trazado de los rayos. ¿Cómo se realizaba el trazado de los rayos? Bueno, para realizar el trazado de rayos debemos tener en cuenta que debemos trazar tres rayos característicos. El primer rayo es un rayo que pasa por el objeto y por el centro óptico del sistema y por tanto no se desvía, porque cualquier rayo que pasa por el centro óptico de la lente no se desvía. Entonces, en este primer rayo voy a intentar hacerlo sin mover nada, a ver si sale bien. Tendríamos que trazar un rayo que pasara ahí, más o menos. Este sería el primer rayo. El segundo rayo que tenemos que trazar es un rayo que pasa por el objeto y por el foco objeto. Cualquier rayo que pase por el objeto, por aquí, y por el foco objeto, por aquí, vamos a intentar representarlo lo mejor posible. Estaríamos ahí. Rayo que pasa por el objeto y por el foco objeto, cuando llega a la lente se va a refractar paralelo al eje principal del dioptrio. Si nosotros hacemos una paralela al eje principal del dioptrio, entonces tendríamos que el rayo se refracta paralelo al eje principal del dioptrio. Esta línea y esta línea son paralelas. Y el tercer rayo es un rayo que incide paralelo al eje principal del sistema óptico, es decir, llega algo parecido a eso. Esta línea y esta línea son paralelas, llega paralelo y entonces cualquier rayo que llega a la lente paralelo al eje principal se va a refractar pasando por el foco imagen. Esa es la característica del foco imagen. Entonces nuestro tercer rayo sería por aquí. Tendríamos nuestro tercer rayo. Hemos dicho, rayo que pasa por el objeto y por el centro sin desviarse, rayo que pasa por el objeto y por el foco objeto, cuando llega a la lente se refracta paralelo al eje principal, y rayo que incide paralelo al eje principal, cuando llega a la lente se refracta pasando por el foco imagen. Esas son las características del foco imagen y el foco objeto. Por tanto, en este punto donde se cruzan los tres rayos tras pasar por la lente es donde nosotros tendríamos nuestra imagen. Esta sería la imagen
y este sería el objeto. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues las características de esta imagen, en primer lugar, vemos que es una imagen invertida. La imagen está invertida. Podría estar derecha si estuviera hacia arriba, pero como está hacia abajo está invertida. Es una imagen que, si nos fijamos en el tamaño del objeto y de la imagen, es exactamente igual. El tamaño no es ni mayor ni menor, es igual. Y es una imagen que se ha formado por el corte de los rayos tras refractarse, no por las proyecciones de los rayos. Como se ha formado por el corte de los rayos, entonces es una imagen real. Si se hubiera formado por el corte de las proyecciones, entonces tendríamos una imagen virtual. Pero en este caso la imagen es real. Bueno, pues ya hemos realizado el trazado de rayos, ya tenemos las características de la imagen y ahora vamos a pasar a realizar el apartado B. En el apartado B me dicen que determine el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente. Lo primero que vamos a hacer va a ser determinar los puntos característicos o las distancias características que nos indican en el enunciado. Nos hablan que el objeto tiene 8 centímetros de altura. Estos 8 centímetros de altura, la altura del objeto se representa con el parámetro Y. Y es la altura del objeto, que son 8 centímetros, lo vamos a expresar en metros, 0,08 metros. Nos dicen que está a 32 centímetros de una lente delgada. 32 centímetros de una lente delgada es la distancia a la que se encuentra, que sería esta distancia de aquí, que es la distancia objeto, que es S, 32 centímetros, que es 0,32 metros. Y luego me están diciendo que la lente delgada tiene 16 centímetros de distancia focal. La distancia focal es la focal objeto de la lente, que es F. Bueno, la focal objeto sería esta distancia desde aquí hasta aquí, que son 16 centímetros, que es 0,16 metros, y por tanto la focal imagen sería también de 16 centímetros, que es 0,16 metros. ¿Qué ocurre aquí? Que todavía no hemos tenido en cuenta los signos. Si nos damos cuenta, la distancia objeto está medida desde el centro hacia atrás, por tanto la distancia será negativa, menos 0,32. Ahora no se ve bien. Una distancia negativa. La focal imagen está medida hacia la derecha, es positiva, mientras que la focal objeto está medida hacia la izquierda, sería negativa también. Mucho cuidado con estos signos porque van a ser importantísimos luego a la hora de realizar el problema. Tenemos que tener en cuenta que esta es negativa, recordamos, y esta también es negativa. Este es positivo y este es positivo. Por si no se ve bien, así se queda más claro. Bueno, pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. Tenemos que calcular la imagen, tenemos que calcular la altura de la imagen y tenemos que calcular la potencia de la lente. Pues vamos a ello. En primer lugar, vamos a intentar calcular la posición a la que se encuentra el objeto. La imagen, Y entonces para ello vamos a utilizar la ecuación de las lentes delgadas, que nos dice que 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F'. De aquí nosotros tendríamos que despejar S'. Podemos sustituir los datos y despejar, o podemos despejar y luego sustituir los datos. Yo voy a despejar en primer lugar. De aquí tendríamos que 1 partido por S' es igual a 1 partido por F' más 1 partido por S, que está restando, pasa al otro lado sumando, 1 partido por S. Y si nosotros despejamos, S' sería igual a 1 partido por F' más 1 partido por S'. Por S. 1 partido por S. Entonces, sustituyendo ahora sí los valores, cada uno de los parámetros por sus valores, F' es 0,16, mucho cuidado con los signos, más 1 partido por S,
ese es menos 0,32, 1 partido por menos 0,32. Y cuando realizamos esta operación nos quedaría que S' es exactamente igual, realizando los cálculos, las operaciones con la calculadora, nos quedaría que S' es igual a 0,32 metros. Ya tendríamos la distancia a la que se encuentra la imagen. Vamos a comprobar si este resultado es lógico o no. Si nosotros hemos dicho o hemos visto que el objeto estaba colocado justo al doble de la distancia focal, sabemos que se forma justo al doble de la distancia focal. Por tanto, la distancia del objeto, que era menos 0,32, y la distancia de la imagen, que es 0,32, efectivamente son iguales. No ha salido lo que estábamos esperando. Por otra parte, si pasamos a calcular el aumento lateral, vamos a calcular el tamaño de la imagen. Para eso vamos a utilizar la ecuación del aumento lateral, I' partido por I, es igual a S' partido por S. Despejando de esta ecuación, I' es igual a I por S' partido por S. Y si sustituimos los valores correspondientes, I es igual a 0,08 por S', que acabamos de calcular, que es 0,32, dividido entre S, que es menos 0,32. Por tanto, I' es igual a menos 0,08 metros. Y vamos a comprobar si este resultado es lógico. Nos ha salido exactamente la misma altura, pero colocada hacia abajo. Efectivamente, la imagen está colocada hacia abajo, en negativa, y vale exactamente lo mismo que la altura de nuestro objeto. Ya habíamos dicho que era igual y que era invertida. Aquí demostramos que es invertida porque es negativa y que es igual porque vale exactamente lo mismo. Y ya por último, si calculamos la potencia de la lente es igual a 1 partido por la focal imagen, 1 partido por 0,16 es igual a 6, si hacemos las cuentas con la calculadora, 6,25 dioptrías, que sería la potencia de esta lente. Con esto hemos utilizado los procedimientos para realizar la marcha de rayos, para calcular el trazado de rayos y observar las características de la imagen, y hemos utilizado las ecuaciones de las lentes delgadas, la ecuación del aumento lateral y la ecuación de la potencia para realizar los cálculos oportunos en un problema en el que teníamos que calcular distancias en lentes delgadas.